Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy, noviembre 12 del año 2020. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profe, gracias. Muy bien, bueno, me alegra mucho. Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Entonces vamos nuevamente a continuar con el artículo 644. Lo voy a compartir. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, yo le puedo, no sé, bueno, yo no sé, en mi caso, pues, yo les quiero pedir el favor, profesor, ¿qué posibilidad hay que usted nos haga un repaso de lo que vamos a ver la otra semana en el previo, el día, porque tenemos previo el día lo hacemos, martes? con mucho gusto el martes, Carolina. Pero es que el martes es el previo, profe. No, es que el martes es el previo. No, el martes Sí, es el jueves. la otra semana es el previo, profe. No, pero por ser el jueves 20. Pero, profe, yo decía para aprovechar el fin de semana y poder estudiar, porque usted sabe que muchos trabajamos y en el fin de semana sí estudiamos. Entre semana nos queda muy difícil. O por lo menos en el caso mío, no sé los otros si puedan hacerlo, profe. Pues mire, pues el parcial va a ser sobre régimen sancionatorio. Y voy a explicar hoy una partecita del numeral 1 y el numeral 2 del 644 y hasta ahí va a ser el parcial. Entonces, ahí nos va a quedar más o menos como una media hora, o más de media hora, y con mucho gusto repasamos los temas de parcial. Ok, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces voy a compartir el artículo 644, que espero que lo tengan abierto. Ahí al plan yo les envié 3 talleres, pero ese será para cuando regresemos del segundo parcial, ¿sí? Para seguir con el tema del 644, que ya va a ser aplicativo sobre los formularios. La compañera Gracie me envió por ahí el Excel. Entonces, ahí se lo estoy revisando para complementarlo como es que yo lo quiero. Y con mucho gusto les haría llegar los Excel de los formularios 110 del año grabable 2017, año grabable 2018 y año grabable 2019, que sobre eso vamos a trabajar sobre los ejercicios. Bueno, entonces el artículo 644, recuerden que en la clase pasada le dimos el numeral 1 y el numeral 2. Y recuerden que las sanciones, las correcciones a las sanciones, perdón, la corrección a las declaraciones tributarias son de 2 tipos. Unas que son correcciones voluntarias, que nacen directamente del contribuyente, y las sanciones provocadas, las correcciones provocadas, que nacen de un acto previo por parte de la DIAN. Que estos actos previos pueden ser el emplazamiento para corregir o el auto de que ordene la visita de inspección tributaria antes de que se notifique el requerimiento especial o pliego de cargos. Bien, entonces aquí ya comparto el artículo. ¿Ya lo están viendo? Bueno, ustedes lo deben tener ya abierto ahí en sus computadores. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a ver las bases, ¿sí? Desde el punto de vista de una corrección voluntaria cuando nace el contribuyente, y las bases cuando la corrección nace por parte de la DIAN. También aquí es importante tener en cuenta, cuando estamos frente a una corrección
de una declaración tributaria, valorar los tiempos. Valorar los tiempos en el numeral 1 y en el numeral 2. Si en la corrección se determina mayor saldo a pagar o menor saldo a favor, entonces en el 1 o en el otro caso, en el 1 o en el 2, sobre esa diferencia que resultare, se aplica el 10% si es una corrección voluntaria y el 20% si es una declaración provocada. Ahora, hay la excepción. Si al elaborar una corrección de una declaración tributaria resultare un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor, ahí no prospera la sanción, no se liquida sanción. Por lo tanto, esta corrección deberá estar limitada al término de 1 año a partir del vencimiento de la declaración inicial. En los demás casos, los términos de corrección es dentro de la firmeza de lo que hablamos del artículo 714. Entonces voy a abrir una hojita de Excel y vamos a hacer unos casos. Vamos a hacer algunas ilustraciones para que aprendamos a aplicar la sanción. Todos tienen a la mano o ahí en sus computadores los formularios, el 110. Vamos a mirar el 110 del año del grabable 2019. Yo se los envío al PLAT. Por favor, lo abren. Vamos a tener el año 2019. Voy a hacer una ilustración de cómo es que se aplica y sobre cuál es la base, así como cuando determinamos la base para la sanción por extemporaneidad, artículo 641, o la base para la extemporaneidad, artículo 642, o la base para la sanción por no declarar, artículo 643, o la base por extemporaneidad cuando se trate de personas jurídicas, tratándose de entidades sin ánimo de lucro, artículo 645. Esos artículos que cité, más el 644 de lo que estamos viendo, es lo que va a entrar en el parcial. Eso es lo del parcial. No es más lo que voy a preguntar. Entonces, vamos a la parte de la hojita de Excel. Profe, qué pena, hablando del parcial, ¿para qué fecha quedó el parcial? ¿No saben todavía? Pues Carolina, entiendo, Sí, quedó para... el 20. ¿Sí? ¿Fue el 20? Sí, señor. No, que va Fue el 19, perdón. ¿Fue el 19? 19, me parece. Sí, sí. 19. El viernes, Jueves. sí. Es que yo tengo parcial también, todas las noches tengo parcial la semana entrante. Entonces tengo el 20. El 20 tengo parcial, pero en presupuestos. Bueno, entonces, a ver, vamos a aplicar, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer un ejercicio. Concepto renta. Sobre corrección. Sobre corrección. Año grabable. Vamos a colocar año grabable 2019. Profe, qué pena, ¿usted está presentando algo de Excel? ¿Alguna hoja de Excel? Estoy escribiendo. No, solamente estamos viendo el artículo de la sanción 644.
espera un momentico y ya me regreso. ¿Ahora sí lo están viendo? Listo, profe. Listo, bueno. Entonces, ese ejercicio, aquí vamos a colocar, pues, artículo 644. Vamos a ver el numeral primero. Pues tienen allá abierto el artículo, ¿no? Artículo 644, ¿no? Bueno, este numeral primero vamos a decir que la declaración inicial, recuerden que la inicial es la que vamos a corregir, ¿no? Inicial, aquí es, ya sabemos que es año graduable. La declaración inicial, usted tiene el formulario a la mano, el formulario 110. Ubíquese en la casilla ¿Qué año, 90. profe? ¿Ah? El que le mandé al plan. 2019. El que le mandé al plan, 110. Miren, año grabable 2019. Casilla, Listo, profe. casilla 100. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí, casilla 100. La casilla 100 se identifica como saldo a pagar por impuestos. Y vamos a colocar un valor, ¿sí?, para el ejercicio. Entonces, aquí en este valor, voy a colocar que resultó 12 millones de pesos. ¿Sí? 12 millones de pesos. La corrección, vamos a colocarle aquí tipo de corrección, tipo voluntaria. ¿Qué quiere decir voluntaria? ¿De dónde nace? Del contribuyente. Nace del contribuyente. Es importante que lo tengan definido. Es decir, la corrección es tipo voluntaria, nace del contribuyente. Quiere decir que el contribuyente se dio cuenta que al presentar la declaración del año grabable 2019, ¿sí?, detectó que esta se presentó con una inconsistencia, ¿sí? Les pregunto, ¿inconsistencia de forma o de fondo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las inconsistencias? Aquí voy a colocar motivo de la corrección. Motivo de la corrección. Entonces, el motivo de la corrección es: no se incluyó certificados de retención. No se incluyó. No, vamos a hacer lo siguiente. No se incluyó certificado de retención. Lo que les comenté en clase, para esto sucede mucho en la fuente. Por valor de 2.500.000 pesos. ¿Listo?
Bueno, entonces, voy a colocar aquí, esto se llama declaración inicial. Y puedo colocar aquí presentada en debida forma. ¿Qué quiere decir en debida forma? ¿Qué quiere decir presentada en debida forma? Que se presentó en las fechas debidas. ¿Ah? ¿Que se presentó en la fecha estipulada en el calendario tributario? ¿Sí? Eso es en debida forma. ¿Sí? Porque la otra presentación es extemporánea. Entonces aquí es en debida forma. Presentada en debida forma. Ahora sí. Bueno. Piensen ustedes que ustedes son los asesores del contribuyente y ustedes le manifiestan al contribuyente, vamos a colocarle que esta declaración se venció, año grabable, aquí, vencimiento, vamos a colocar que esto se venció el 15 de abril del 2020, ¿sí? Porque es 2019. ¿Sí? La corrección se va a realizar el día 22 de mayo de 2020. ¿Sí? Entonces, presentamos la declaración, le dijimos al contribuyente, la declaración se nos vence el 15 de abril. Hay 2,5 millones de retenciones que no han llegado. Mañana se vence la declaración. Ya no llegaron. Esperamos hasta el mediodía del día 15. No llegaron. En la tarde procedimos a presentar la declaración en debida forma. Pero con un atenuante. Se le dijo al contribuyente, señor contribuyente, nosotros, el Departamento Contable y Financiero, sigue pendiente de que esos certificados por ese valor lleguen a la empresa. Bueno, llegaron el día recibidos el día 28 de mayo del 2020, ¿sí? El 28 de mayo, el Departamento Contable y Financiero procede a preparar y presentar la declaración de corrección. Porque la política de la empresa es que no se pierda ningún dinero. ¿Sí? Profe, De esos 12 millones de pesos que se pagaron, hay 2.500 que todavía nos los deben los agentes retenedores y que deben llegar en el futuro. Cuando lleguen en el futuro, pues corregimos la declaración y nos lo aplicamos. Esa es la política. Espero que me entiendan el caso que les estoy planteando, ¿sí? Y esto sucede mucho en las empresas porque quedan muchos certificados a la fecha del vencimiento oficial de una declaración tributaria. Los agentes retenedores no hacen llegar los certificados. Entonces quedan unos valores ahí pendientes y nosotros como contadores, asesores o contadores públicos, revisores fiscales, decimos, no, preséntese la declaración sin esos certificados y cuando lleguen y los tengamos ya acumulados, entonces procedemos a corregir la declaración. ¿Listo? Ese es el caso. Estamos ya dentro del planteamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el formulario inicial, ¿sí?
aquí, en el formulario inicial, es decir, voy a colocar aquí, declaración inicial, formulario 110. La casilla 100 se hizo la declaración, reflejó un saldo a pagar por impuestos de 12 millones de pesos. Y esta declaración fue presentada en debida forma. Cuando la vamos a corregir, ¿con qué fecha la vamos a corregir? Entonces aquí, volvemos nuevamente, colocamos la casilla 100, miramos en la corrección cuál es el saldo a pagar. Saldo a pagar por impuesto. Por impuestos. ¿Listo? Ustedes miren el formulario. ¿Todos tienen el formulario a la mano? ¿Lo tienen ahí proyectado en sus computadores? Miren miren el renglón 94, el que dice retenciones. Formulario del año grable 2019. ¿Lo tienen a la mano? Dice otras retenciones. Otras retenciones. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Otras retenciones, sí. Claro, si ustedes miran las otras retenciones, pues me restan para llegar al saldo. Cuando yo llegué como contador, asesor de esta empresa, a la casilla 100, pues ya la casilla 100 viene depurada con las retenciones en la fuente, ¿sí? Con las retenciones. Entonces, ahora yo le estoy diciendo a la DIAN, señores DIAN, voy a corregir, voy a modificar la casilla 94. Ese valor que declaré en la casilla 94, lo voy a aumentar en 2.500.000. Al aumentarlo en 2.500.000, la casilla 100 de la corrección me va a quedar 12 millones menos 2.500. Me va a quedar en 9.500. Voy a cuadrar aquí este valor. Para que me quede ahí en columna. ¿12? Borro acá. Y aquí me queda 9. $9.500. Bueno, entonces me da 9.500. ¿Cuál es la diferencia que se me está presentando? Entre 12 y 9.500. Se me está presentando. 2.500.000. Entonces vamos a leer el artículo. El artículo 644. Y vamos a leer el numeral. El numeral 1. ¿Sí? Porque el numeral 1, acuérdese, que es el que vamos a utilizar para cuando las declaraciones se corrigen de manera voluntaria. Nace del contribuyente. Entonces dice que el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediata y la declaración inmediatamente anterior a aquella,
cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir. ¿Listo? ¿Qué están observando ustedes ahí? Esa declaración, esa corrección le conviene a la DIAN o le conviene al contribuyente. Al contribuyente. Contribuyente, profesor. El contribuyente. ¿Por qué el contribuyente? Porque disminuye el saldo a pagar. Disminuye el saldo a pagar. Recuerde que en la clase pasada les enseñé que las correcciones, unas le convienen a la DIAN y otras le convienen ¿a quién? Al contribuyente. Cuando la sanción le conviene al contribuyente, perdón, cuando la corrección le conviene al contribuyente, ¿se aplica sanción? Pregunta. ¿Se aplica sanción? ¿Sí o no? No, profe. Entonces, miren lo que dice el artículo, ¿no? El numeral 1. Mayor valor a pagar. ¿Eso fue lo que sucedió? ¿Voy a pagar más? No. Y la otra opción es, o menos saldo a su favor. ¿Voy a pagar menos saldo a su favor? A favor del contribuyente, ¿no? Que el contribuyente haya determinado un saldo a favor. Tampoco. Entonces, cuando esas dos opciones no se presentan, ni la una ni la otra, ¿sí? En este caso, no se aplica sanción. Es decir, se corrige, pero no hay sanción. Entonces, tengamos presente, cuando la corrección le conviene al contribuyente, no se aplica sanción. ¿Y cuál es el término para corregirse? Un año. Para corregir las declaraciones cuando le conviene, esa corrección le conviene al contribuyente. Entonces, un año a partir de qué fecha? De la fecha de vencimiento. A partir de la fecha de vencimiento de la declaración. Quiere decir que ¿cuál es la fecha de vencimiento de esta declaración? ¿Cuándo se venció? El 15 de abril del 2020. 15 de abril. 15 de abril. Entonces, ¿hasta qué plazo tiene esta persona para corregir? 15 de abril del 2021. 15 de abril del 2021. Un año, ¿ya? Si la declaración inicial se presentó extemporáneo, siempre se tomará la fecha del vencimiento. Tenga presente eso. Entonces aquí estamos aplicando que según este comportamiento, según esta presentación, aquí no habrá sanción. Bueno, hasta aquí pregunta porque voy a hacer varios esquemas, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Este es un esquema y les quiero decir que si la corrección le conviene al contribuyente, no hay sanción. Por lo tanto, esa casilla 101 donde dice sanciones, pues voy a colocar 0 cuando haga mi declaración.
¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta, duda para hacer el otro caso? Para explicar el numeral 1. Profe, una preguntita. Ese saldo de qué? ¿De qué? De 9.500.000. Es por lo que usted nos decía que esto no llegaron certificados de retención, ¿cierto? Y son Claro. esos 2.500 que hacían falta, ¿sí? En la inicial liquidamos 12, pero Sí. ya cuando corregimos, ya tenemos los 2.500.000 a la mano y vamos a corregir la declaración porque la empresa dice, no, yo no le voy a arreglar dinero al Estado porque a mí me retuvieron dinero y ese dinero yo tengo que cobrarlo vía aplicación en mi declaración de renta. Bueno. ¿Sí? Vía aplicación. Porque el certificado, el valor que se coloca en la declaración es el valor de los certificados, no es el valor en libros de contabilidad. Tengan presente eso. Cuando se lleva a otras retenciones es porque se tiene a la mano los certificados expedidos por los agentes retenedores. De lo contrario, usted no se pongan a colocar valores diferentes porque al momento en que fiscalización de la DIAN le solicite los soportes de la casilla, en este caso del año grabable 2019, de la casilla 94, le va a decir que por favor envíe una relación de los valores retenidos, la base, el agente retenedor, el NIP, y adjunte los respectivos certificados. Frente a esa solicitud de la prueba, si usted no tiene los certificados, lo mínimo que le va a decir es corrija la declaración. Corrija la declaración. ¿Sí? Porque esos certificados no existen. No existen. No, que es que el agente retenedor que va a enviármelos dentro de... No. No le va a querer. Tengan presente también que cuando se trata de entidades públicas, entidades del Estado, que algunas no expiden certificado, el equivalente a ese certificado es el comprobante de egreso, la copia de ese comprobante de egreso que expiden las entidades del Estado, las alcaldías, las gobernaciones, ¿sí? Y demás entidades. Dan un comprobante de egreso y ahí en el comprobante de egreso una copia es donde detallan todos los descuentos que le fueron aplicados al contratista. Entonces ahí relatan las estampillas, relatan el valor de los anticipos, relatan la retención en la fuente y demás. Entonces, esa copia de ese comprobante de egreso que expide el agente retenedor de una entidad del Estado o el pagador, ese reemplaza el certificado de retención en la fuente. ¿Sí? Por ejemplo, la fiscalía. Uno le solicita a la fiscalía un certificado porque usted es contratista o somos contratistas. Sí, de proveedores. Le venden a la fiscalía. Un restaurante, le venden papelería. Y el certificado no lo envían. Pero cada vez que ellos paguen, deben solicitar la copia del comprobante de egreso. Y esa copia la guardan porque ese es el certificado para efectos tributarios. Efectos tributarios. Bien. ¿Hasta aquí tienen otra pregunta? ¿Inquietudes? Profe, Sí, profe, sí, dígame. allí donde dice el año, la corrección, la fecha de corrección no sería el 22, sino sería el 28. La fecha de corrección, muestre. Motivo de la corrección, ¿sí? Realizar el día, recibido el día 28, sí, aquí se corrige, aquí se hizo la corrección con fecha, sí, aquí es 28, muy bien. Sí, esto es 28 porque ese es el día que yo ya tengo los 3 o los
4 o los 5 o más certificados de retención en la fuente que no recibí antes de presentar oportunamente mi declaración. ¿Ya? Esto se presenta mucho. Y por eso en la clase pasada yo les hablaba de la conciliación de retención en la fuente. Uno hace una conciliación, así como hace uno la conciliación bancaria, hay que hacer la conciliación de certificados de retención en la fuente. ¿No? Bueno, listo. Entonces aquí ya tenemos un caso. Ahora vamos a mirar otro caso. Vamos nuevamente, vamos a ubicarnos, simplemente voy a reemplazar. Vamos a mirar que el concepto es renta, el tipo de corrección es voluntaria, ya sabemos que nace el contribuyente. El año gravable, vamos a colocarle año gravable 2018. Venció vencimiento, venció el 10 de abril del 2019, al año siguiente. Motivo de la corrección. La estoy haciendo aquí, nuevamente, motivo aquí, corrección tipo voluntaria, nace del contribuyente, ¿sí? Entonces aquí corrección tipo voluntaria, nace del contribuyente. ¿Listo? Vamos a hacer acá ejercicio número 2, concepto, renta, y vamos a ver artículo 644, numeral 1. Primero, ahora, motivo. Siempre las correcciones tienen un motivo, ¿no? Cuando usted vaya a corregir una declaración, siempre tiene que haber un motivo o causa. ¿Por qué vamos a corregir la declaración? Usted tiene que decirle al gerente como asesor, hay que corregir la declaración. Entonces le van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Sí? Entonces, el motivo de la corrección, vamos a colocar aquí, ¿sí? Omisión de ventas por valor de 4.500.000 pesos. ¿Qué quiere decir omisión? Voy a colocar aquí valor de las ventas declaradas en la declaración inicial. Discúlpenme que abrevié ahí, coloqué DI, esa es declaración inicial. El valor fue de 315.890.000 pesos. ¿Sí? Para que tengamos una referencia. ¿Qué quiere decir omisión en tributaria? ¿Qué es omitir? Omisión. Omitió 4.500.000 pesos de ventas. ¿Que le hizo falta por declarar? No las incluyó por diferentes motivos, o olvidaron, o porque no hicieron el ajuste, ¿sí? Hay motivos. Bueno, entonces, el motivo fue ese. Al revisar la declaración ya presentada, se dieron cuenta que las ventas no eran 315.890.000, sino ¿cuánto era el total? Era 8.890.000, le sumo 4.500, que las ventas totales eran 323.90.
El revisor fiscal se dio cuenta, le informó a la gerencia y la gerencia llamó al departamento contable y financiero, vengan para acá. El revisor fiscal consiguió esta inconsistencia en la declaración. Señores, ¿qué hay que hacer acá? Entonces van a decir, bueno, hay que corregirla, la declaración. Bueno, y si no se corrige, ¿qué pasa? Pues puede llegar la DIAN en un momento dado, hace cruce de ingresos y nos va a detectar esa omisión. Y nos la va a ordenar que la corrijamos. Y la sanción, pues, no va a ser del 10%, sino va a ser del 20%. Es decir, no va a doblar la sanción. Entonces, frente a eso, bueno, la gerencia y la junta directiva aceptaron la propuesta, la explicación y ordenaron, corrígese la declaración. Entonces, cuando vamos a la casilla 100, porque recuerden que la casilla 100, de una vez, ven ahí en sus apuntes, es la base que se toma para determinar la diferencia que se contempla en el artículo 644, en los numerales 1 y 2. Entonces vuelvo y coloco casilla, vamos a mirar saldo a pagar por impuestos. Por impuestos. Y ahí se pagó por impuestos 27.500.000 pesos. Bueno, la pregunta. Cuando vamos a corregir e incluimos esos 4.500.000 que nos suman a los ingresos, esos 4.500 me van a aumentar el impuesto a pagar, me van a aumentar la base de liquidación. Aumentan el impuesto a pagar. Sí, profe. Claro que sí. ¿Sí? Cuando nosotros veamos, ya hagamos ejercicios sobre el formulario, ¿sí? Porque aquí vamos a hacer los ejercicios sobre el formulario. Ustedes van a aprender nuevamente a hacer una declaración y a corregirla. Yo les voy a dar las declaraciones ya elaboradas y ustedes me las van a corregir, ¿sí? Ya en los ejercicios, para que aprendamos. Entonces, esos 4.500 me van a subir la base, ¿sí? La base gravable. Por lo tanto, la base gravable se va a incrementar en 4.500.000. ¿Cuál es la tarifa del impuesto para el año 2018? El impuesto para sociedades. Aquí es la casilla. ¿Usted tiene el formulario 110 a la mano? El 33%. Bueno, entonces recuerden que, bueno, la casilla 100 en el formulario 2018 es la 100, saldo, es la 98, saldo a pagar por impuesto. Entonces ya aquí no es la 100, yo me estoy guiando aquí por el formulario del año 98. Miren al formulario. En el año 2019 es la casilla 100. En el año 2018, la base ya no es la casilla 100, sino la casilla 98. Y se llama igual, saldo a pagar por impuesto. Entonces, ¿cuánto me aumentaría aquí el impuesto? Si para el año 2018 el impuesto fue del 33%. Recuerde que si yo omití 4.500 de ingresos, eso es lo que me va a modificar la base, ¿no? Es decir, eso se me va a volver utilidad, ¿no?
esos 4.500 me va a subir la utilidad o me va a subir la renta líquida gravable. Por lo tanto, a 4.500 le aplico el 33%, que era la tarifa del año 2018, y el impuesto de esos 4.500 es de 1.485.000 más 27.500, que fue la de 1.485.000 más 27.500. Entonces aquí me daría un impuesto de 28.985. ¿Sí? Yo no le coloco aquí. Sí, señor. 28.985. ¿Sí? ¿Por qué no me recibe puntos? 28.985. ¿Sí? ¿Qué diferencia se me va a presentar aquí? ¿Pago mayor o pago menor? Porque aquí recuerda que aquí la diferencia fue ¿sí? Menor, ¿cierto? Menor. Y aquí la diferencia es ¿qué? Mayor. Entonces vuelvo y leo el artículo 644. Y una de las bases del 644 es mayor valor a pagar. ¿Cuánto es el mayor valor a pagar? 1.485.000. 85. Entonces, ustedes que tienen abierto el artículo, resalten mayor valor a pagar. Como es voluntaria, numeral 1, entonces, ¿qué tarifa aplico? ¿Qué tarifa aplico? 10%. Como es voluntaria, aplico tarifa 10%. ¿Cuánto es la sanción? El 10% sería 148.500 pesos. Pregunta. ¿Puedo pagar esa sanción? Según lo que ya hemos aprendido. Recuerde No, que porque está bajo la mínima. hay sanción mínima y hay sanción máxima. ¿Cuánto pagaría? La sanción mínima. Entonces, como está por debajo de la sanción mínima, estamos haciendo la corrección. ¿En qué año la estamos haciendo? Nos vamos a hacer aquí, esto es del año 2018. Entonces aquí la corrección, vamos a colocar aquí en el motivo de la corrección. Vamos a colocar que la corrección se hizo el 5 de junio del 2019. En el año 2019, ¿cuál era la sanción mínima? ¿Sí? En el año 2019, estoy trabajando aquí con el pasado. ¿Cuánto fue la sanción mínima en el año 2019? 343.000. ¿Cuánto? 343.000. 343. ¿Por qué?
El VT del año 2019 fue de 34,270. 270. Por el 10%, por 10, da eso, ¿sí? En miles de pesos. Entonces, 343.000 pesos. Se paga la sanción. Y ese valor se coloca en el formulario 110, año grave 2018, se coloca en la casilla 99. Entonces aquí le voy a colocar casilla 99. ¿Listo? Preguntas. Aquí estamos haciendo es ilustración sobre casos que tienen que ver de corrección con el artículo 644 en aplicación del numeral 1. Preguntas. Va a ser la tercera, va a ser el tercer caso. Va a ser otro. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Esto, ahí donde dice tarifa a aplicar 10%, o sea, esa parte no la entendí. ¿Esa tarifa de dónde sale? ¿Usted tiene abierto el artículo 644? Sí, señor. Espera un momentico y lo proyecto. Permíteme, ya lo comparto. Comparto ya un momentico el artículo 644, numeral 1. Profe, una pregunta. ¿Sí? Dígame. Como la sanción de aplicar el 10% dio menor a la mínima, se coloca la mínima. Se coloca la mínima. Siempre, tratándose de sanciones, siempre se colocará la mínima. Ah, listo, profe, gracias. Es decir, ninguna sanción se puede pagar por un valor inferior a la mínima. Ya proyecto aquí el artículo. Bueno, entonces miren lo siguiente. Estamos en este numeral. ¿Sí? Este numeral hace referencia siempre cuando estamos en correcciones voluntarias que nacen del contribuyente. Nos equivocamos, no, al otro día corregimos, se puede corregir. Pero observen que cuando es voluntaria, el mismo numeral 1 nos habla de esta tarifa, la que estoy señalando. ¿Sí la ven? 10%. Esta es la tarifa que estamos aplicando a este ejercicio. ¿Por qué? Porque la base nos dio un mayor valor a pagar. Cuando yo comparo, ¿sí? Por eso dice, según el caso, que se genere entre la corrección
y la declaración inmediatamente anterior a aquella, es decir, la declaración inmediatamente anterior a aquella es la declaración inicial, es decir, la que estoy corrigiendo. Entonces yo comparo, en la inicial determiné un impuesto a pagar de 27.500.000. Pero como omití unos ingresos, pues esos ingresos nuevamente me suben la base, me van a determinar una mayor renta líquida gravable y sobre esa mayor renta líquida gravable voy a determinar un impuesto. Como para el año 2018 la tarifa fue el 33%, entonces esos 4.500 se me van a volver impuestos, se me van a volver mayor impuesto. Entonces a 4.500 le calculo el 33% y al final a los 27.500 le sumo los 1.485 y llego al valor de los 28.485. Determino que al corregir me resultó un mayor valor a pagar. ¿De cuánto? De 1.485.000 y a eso le aplico la tarifa del 10%. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pero hasta aquí, ¿cómo vamos los demás compañeros? Tranquilos, pregunten con confianza, ¿sí? Porque mire, estas son de las cosas que se le presentan a uno muy seguido en las empresas, corregir declaraciones. Profe, esto yo aquí o sea, antes de sacar ese 1.485.000, usted los 4.500.000 se lo suma a los 315 millones. Claro, sí. En la corrección, ya cuando hagamos los ejercicios ya sobre el formulario, esos 4.500 usted deberá corregir, que ya no son 315, sino que ya a esos 315 usted lo tiene que modificar en la corrección y colocar los 320 que estamos viendo, ¿no? Es decir, aquí. Ya usted no va a colocar, esto fue lo que usted colocó en la declaración inicial, 315.890, pero como omitió estos 4.500, ya en la declaración de corrección debe colocar es 320.390, ¿sí? 320.390. 320.390. Claro. Y de ahí, Y eso le va a cambiar todo. Cuando veamos ya la declaración, llenamos el formulario, ustedes lo van a ver en todo su extendor, el formulario, cómo es que se ve ese cambio. Ahorita, pues, yo sé que lo estoy haciendo de una manera parcializada, porque solamente estoy tomando es la base, ¿sí? Es decir, la base. Pero cuando ya lo hagamos sobre el formulario, cuando yo les dé la declaración inicial, ahí ya hay 3 talleres que les coloqué al plan esta tarde, ¿sí? A esos 3 talleres yo tengo que enviarles la declaración inicial. Y vamos a corregirlo sobre el formulario. Entonces ya tenemos que hacer el formulario. La compañera Gracie me colaboró, me envió las hojas en Excel, se las estoy revisando, faltaron unas cositas por complementar. Le voy a colocar como arquitectura y se lo voy a enviar para que lo hagamos sobre una hoja en Excel, la corrección, ¿sí? Es el comparado entre la declaración inicial y la declaración de corrección. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer una declaración del año 2017 que se haya presentado. ¿Se puede corregir? A hoy, 12 de noviembre, ¿se puede corregir? Es la firmeza de la declaración. Si esa declaración me resulta un mayor valor a pagar, numeral 1, recuerden numeral 1, y numeral 2, si me resulta un mayor valor a pagar o me resulta un menor saldo a favor, es decir, si esa corrección le conviene a la DIAN, ¿cuál es el término para corregir? 3 años. 3 años, la firmeza, correcto, correcto. Cuando la corrección le conviene a la DIAN, ¿cuál es el término? Perdón, cuando la corrección le conviene al contribuyente, ¿cuál es el término para corregir?
Año. Un año. Un año. Eso téngalo presente, apréndelo así. Eso no lo dice en ningún texto, en ningún libro. Lo que pasa es que yo estoy escribiendo un artículo sobre este tema porque en la vida práctica se presenta con mucha frecuencia. Me consultan muchas cosas de correcciones, de declaraciones. ¿Sí? Y frente a las correcciones, pues tenemos que estar muy atentos a los cambios y a las actualizaciones que se vienen haciendo a través del decreto único reglamentario o el estatuto tributario. Más bien, me voy por el decreto único reglamentario, que lo actualiza más rápido que el estatuto. El estatuto es cada año, ¿sí? Que sale el libro. Pero me voy por el decreto único reglamentario, que ese se va al día con toda la norma, está más armonizado desde el punto de vista de la norma. Bueno, entonces, voy a plantear el siguiente caso, el motivo. Entonces, ¿la del 2017 se puede corregir? Depende del motivo, profe. Voluntaria. ¿Sí? Es voluntaria, pero le conviene. Depende a quién favorece. Le conviene a la DIAN. ¿Se puede corregir? A hoy, 12 de noviembre, saquen cuentas. La de 2017 se presentan ¿en qué año? ¿Cuándo vencen? 2018. Exacto, en abril del 2018. Entonces cuenten 3 años. Abril del 2019, abril del 2020, abril del 2021. ¿Se puede corregir? Sí. Sí. Siempre y cuando le convenga esa corrección a la DIAN. A la DIAN. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio para terminar. Concepto renta. Y ustedes me van a ayudar. Es una corrección voluntaria, de tipo voluntaria. Dice, ¿nace de quién? Del contribuyente. Año grabable. (2017). Quiere decir que las declaraciones que están en firme no se pueden corregir. ¿La del 16 se puede corregir? No, ya no. No se pueden corregir. Entonces aquí vamos a colocar que el 2017 fue presentada el 12 de abril del 2018. Bien. ¿Cuál es el motivo? El motivo causa de la corrección. Entonces vamos a colocar el motivo fue inclusión de costos no soportados por valor de $25 millones. ¿Sí? La renta líquida gravable fue de $48 millones. $48 millones.
la corrección, ¿sí? Realizada el día 17 de agosto del 2018. ¿Sí? Porque dimos cuenta. Entonces, ¿cuál fue la tarifa de impuesto para el año 2018? La tarifa de impuesto año 2018. La que vimos ahorita. 33%. 23%. Bueno. Ustedes miran ahí el formulario del año 2017. Profe, pero el año grabable no es el 2018, 2017. No, el año grabable es 2017. Acá, año grabable es 2017. Y se presentó el 12 de abril del 2018. ¿Sí? Y la corrigieron el 17 de agosto del 2018. ¿Sí? Entonces, la tarifa es el 33. Ustedes tienen ahí el formulario del 2017, ¿no? ¿Lo tienen a la mano? O en sus computadores. Miren la casilla Profe, renta. Sí, dígame. Sí. profesor, ¿por qué si el año grabable es del 2017 tomamos la tarifa del año 2018? No, es tarifa año 2018. Tarifa año 2017, perdón, sí. ¿Cuál es la tarifa del año 2017? Sí, tiene toda la razón. Le cambio aquí el año, sí. Tarifa del año 2017 porque estamos presentando la cantidad del año 2017. ¿Cuál es la tarifa? Se la recuerdo, 34. Que el Estado ha venido cambiando las tarifas. Esta es la tarifa del año 2017, ¿correcto? Entonces, ustedes toman la casilla del año 2017, la casilla 71. ¿Ya lo están viendo ahí? Ahí en esa casilla 71 vamos a colocar 48 millones de pesos. ¿Sí? Y que lo pueden ustedes ir haciendo en el cuaderno. Casilla 71, 48 millones de pesos, es decir, vamos a liquidar. Y en la casilla 79 dice impuestos sobre la renta líquida agradable. A 48 millones de pesos, aplíquele la tarifa 34. ¿Cuánto me da aquí de impuesto? $16.320.000. Entonces aquí voy a colocar 16 millones. 320. 320, correcto. Y seguimos bajando. Impuesto neto sigue siendo el mismo, ¿sí? 81 bajamos los 16.320. Seguimos bajando. El impuesto a cargo, 88 millones. Y vamos a considerar que no hubo anticipo del año anterior como para abreviar la explicación. Y entonces llegamos hasta la casilla 100, que nos da 16.320.000.
¿Sí? Hasta la casilla 100. Ahí lo dejamos. Pero, ¿cuál es el efecto de los costos en la declaración? ¿Los costos me suben la renta líquida gravable o no? ¿O me lo Los costos disminuyen? disminuyen la renta líquida. La disminuye. Bueno, entonces, aquí, cuando vamos a hacer la corrección, aquí al frente, ¿sí? Entonces, si mi renta líquida gravable, casilla 71, me dio 48 millones de pesos. Pero incluí unos costos que no están soportados, pues debo retirarlos de mi declaración. Entonces, ¿en cuánto se me convierte en la renta líquida? ¿Me suma o me resta? Le suman, quedarían Suma. en Entonces, esto me 73 daría millones. ¿cuánto? 73 millones de pesos, renta líquida. A la renta líquida le aplico el 34%. $24.820.000. 24.820.000. ¿Listo? Y ahora sacamos aquí la diferencia. La corrección, esta es mi declaración inicial, discúlpeme que abrevié aquí, DEI, así lo voy a llamar, y la de corrección la voy a llamar DC, así lo vamos a llamar. ¿Sí? ¿Cuánto me da la diferencia? Y esto lo voy a llamar diferencia. Diferencia. ¿Cuánto me da la diferencia? En el impuesto, 8.500.000. Ya sobre el impuesto, porque voy a determinar 8.500.000. 8.500.000. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Entonces, el artículo 644, numeral 1, me dice que cuando la diferencia es mayor, entonces, ¿cuánto le voy a aplicar? Entonces aquí, ahora sí voy a hallar aquí sanción, como para terminar la clase. Sanción. ¿Cuánto aplico? ¿El 10 o el 20? 10. Aplico el 10%. ¿Y cuánto me da aquí el valor de la sanción? 850. ¿Cuánto le da? 850.000. 850.000. 850.000 está por encima de la sanción mínima, ¿no? Sí. Está por encima. Sí. Sanción mínima. Pregunta. ¿Esta sanción yo la puedo reducir al artículo 640 del que vimos en clases pasadas? Al principio de admisibilidad, progresividad y proporcionalidad. Sí. Sí, porque es voluntaria. ¿Sí? Si el contribuyente tiene buena conducta de la comisión 2 años hacia atrás, si no ha corregido ninguna declaración de renta, entonces aplicaría y este valor con el 50% de reducción le quedaría en cuánto. Entonces pagaría aquí 4, 25. 25. Correcto. Esa es. Esa es la explicación del artículo 644, numeral 1. Es decir, estamos corrigiendo de una manera voluntaria. Nace esa corrección del contribuyente. ¿Les quedó asimilado el numeral 1? Sí, señor. Profesor, ¿solo puede enviar ese Excel al PLAT? Claro, con mucho gusto. Sí, Gracias, yo profesor. lo estoy aquí guardando. Bueno, listo. Yo lo envío. Ese es el numeral 1. ¿Sí? Y en la próxima clase, pues yo quiero pues que hagamos un repaso de
para el parcial que tenemos el jueves. Entonces, hacemos un repaso. El jueves hacemos el parcial. Pues yo realmente, el parcial, pues, terminamos el parcial. Y entonces en la otra semana volveríamos a, como dice, a la clase normal. Explicaríamos el numeral 2 y entraríamos ya sobre los ejercicios. Vamos a hacer cinco talleres sobre, pero ya sobre el formulario. Yo le doy las declaraciones iniciales, les doy las instrucciones de los motivos, qué sucedió, si es voluntaria, si es provocada, y vamos a aprender a hacer una corrección de la declaración. Esto sucede mucho en las empresas. Nos equivocamos nosotros los contadores. Y no solamente estoy hablando de la renta, no estoy hablando de la declaración del IVA. ¿Sí? En retención a fuente no es mucho porque eso es una sumatoria. Pero en IVA sí. En IVA se corrige mucho. Y en renta. Entonces, para que tengamos presente. Sí, con mucho gusto yo les hago llegar al este documento. Bueno, entonces... Sí, profe, para podernos guiar un poco más. Claro, y en el de la vez pasada, ustedes, no, le puedo mandar este y el otro. ¿Se acuerdan que hicimos la clase pasada? Sí, señor. Sí. La clase pasada, el documento ustedes lo tienen, ¿no? El de la lectura, ¿no? El que yo mandé al plan, el que vimos, el que yo redacté, el que tengo redactado. Ese se lo puedo volver a reenviar porque modifiqué algunas cositas de sintaxis, ¿no? Entonces se lo puedo volver a reenviar, para que lo tengan ahí. Pero nosotros hicimos otros hojas de Excel que yo he hecho sobre la parte de régimen sancionatorio para el parcial. Yo les voy a enviar todo eso al plan. Se lo envío al plan. Con mucho gusto mañana. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces vámonos ya de clase porque nos vamos para la otra clase. Bueno, castellanos. Edward. Gómez, Flores, Peñalosa, Carvajal, Pavón. Presente. Becerra, Rangel, Sánchez, Presente, profe. Acevedo, Acevedo, presente, profe. Orozco, Ortiz, Presente, profe. Arciniegas, Presente, profe. Castellanos, Presente, profesor. Granados, Presente, profe. León Serrano, Presente, profesor. García, Profe, qué pena, Becerra, que estoy. Becerra, sí. García, Villar, Rolón, Presente, profe. Viana, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente, profe. Salas, Presente, profe. Borrero, Presente, profesor. Pará, Presente, profe. Botello, Presente, profe. Bermúdez, Presente, profe. Rojas, Presente, profe. Sánchez, Presente, profe. Durán, Cruz, Correa, Presente, profe. Acevedo, Presente, profe. Calvis, Presente, profe. Becerra, Presente, profe. García, Presente, profe. Parra, Presente. Torres, Cetina. Presente, profe. Oye, Cetina, disculpe, una pregunta. El Banco Bogotá, ¿qué sucursales traen los sábados? Profe, la del Ventura Plaza y Unicentro, ¿Horarios? de 8 a 1:30. De 8 a 1:30. Bueno, gracias. Bueno, profe.
Zuluaga. Profesor, ¿nos vamos a retirar ya? Sí, ya se pueden retirar. Los que ya respondieron se pueden retirar. Buenas noches. Presente, Buenas noches. profe. Feliz noche. Zuluaga Presente, Zuluaga, presente. y Tiría. Tiría. Presente. Bueno, entonces estamos por terminar la clase programada para el día de hoy, 12 de noviembre, correspondiente a la materia procedimiento y planeación tributaria, en el horario de 6 a 8 de la noche. Les deseo feliz noche para todos. Profe, ¿está por ahí todavía? ¿Perdón? Profe, que quería hacer una pregunta sobre el segundo artículo, el segundo ejercicio que hicimos. De segundo artículo. Segundo ejercicio de lo que estamos explicando. Sí, es que... ¿Este? Sí, señor. Sí, Es que, bueno, ahí se suma los 4.500.000 a la base de la declaración inicial y da 320 millones algo. Pero aquí estos 28.985.000, ¿cómo lo saca? O sea... a ver, es que, claro que sí, la ilustración es un poquito, me tocó que sacarla como es como el motivo es una omisión. Entonces usted imagínese que usted tiene el estado de resultados, ¿sí? Y en el estado de resultados inicialmente lo trabajó con 315,890, ¿sí? Sí. Y con ese resultado le dio una utilidad y sobre esa utilidad determinó un impuesto de 27,500. Ahora, si usted se lo compara, lo coloca nuevamente al lado, entonces ya no le va a colocar ventas 315,890, sino que se los va a sumar, ¿sí? Y con la depuración de costos y gastos, ¿sí? Va a llegar a una base. Esos 4,500 lo que va a hacer es subirle la utilidad del ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Porque usted, los costos siguen siendo los mismos, los gastos siguen siendo los mismos, ¿sí? Con los 4.500.000 dieron 320.390.000. Sí, pero las ventas. De las ventas. Pero si en el caso hipotético los costos no los modificamos. No. Ni los gastos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy frente al estado de resultados, esos 4,500 me están subiendo la utilidad. ¿Sí? Sí. Entonces, como ya tenemos determinada una utilidad cuando trabajamos con los 315,890, entonces ahora sencillamente lo que hago es que a los 4,500 yo le aplico la tarifa del 33%, sí, porque 2018 es. Ah, Ese o sea, valor. no se le aplica a todo el saldo del estado de resultados. No, al final. Es decir, el efecto es de resultado. El efecto es de resultado, que me va a dar mayor utilidad, ¿sí? Sí. Entonces, con el estado de resultado, con una venta de 315,890, ¿sí? Me dio un resultado de impuestos de 27,500, ¿sí? Pero como ahora hay 4,500 que están omitidos, esos 4,500 se me está volviendo utilidad. Entonces, ¿qué hago? Pues a 4,500 le determino el 33%, ¿sí? Ah, ya, sí. A los Como tengo 27,500, pues se lo sumo. Le estoy sumando como el excedente, ¿no? Sí, ya lo entendí. El excedente y llego a los 28,895. Y hago la comparación. Y determino la diferencia. Me da una diferencia mayor y sobre eso aplico el 10%. Ah, listo, profe. Ahora sí entendí. Ya. Okay. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. Sí. Feliz noche, profe. Bueno, gracias. Feliz noche.